Sí, Muy bien, Sí. hermanos y hermanas, son bienvenidos esta noche al grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Vamos a tener hoy la entrevista del hermano Jaime Bedoya del hermoso país de Colombia. Y tiene muchas cosas que contarnos hoy y vamos a iniciar esta noche entonces. Hermano Jaime, bienvenido. Sé que usted Gracias. nace en la ciudad de Santa Marta. Cuéntenos cómo es esa ciudad y cómo fue su niñez. Bueno, en la casa, Santa Marta es una ciudad, está en la costa norte de Colombia. Es una ciudad turística. eh, no sé, algunas que ustedes se imaginen, que conozcan. Es mar, playa, hoteles, muy bonita. Tenemos allí detrás de la ciudad la Sierra Nevada de Santa Marta. En la costa, es una altura, es una sierra que tiene nieve. Entonces nosotros estamos muy cerca, ¿qué digo yo? En una hora y media estamos del sol bien caliente a la nieve. Allí existe pues unos indígenas, taironas, y, y bueno, tienen un lugar, digámoslo así, como sagrado, como muy especial, que muy preservado. Yo tengo 76 años, entonces nací hace rato. Pertenezco a una familia, digamos que bastante humilde. No éramos, no teníamos como algo así como una pobreza extrema, pero sí éramos humildes porque es que además éramos muchos. Éramos 10 hermanos, 9 hermanos biológicos y un hermano que papá le recibió a un amigo que murió. Entonces él le dijo que se quedaba con él como si fuera su hijo. Y ese es nuestro hermano. Está bautizado con nuestro nombre, nuestros apellidos. Eh, bueno, de los hermanos eran 6 mujeres. Una murió muy pequeña. Entonces las otras 5, bueno, de las otras 5 realmente han muerto 3. Solamente hay 2. Bueno, para que sepan, por ejemplo, yo soy el hijo menor, de modo que ya mis hermanas eran mucho mayores que yo. Y Está una de quedando las solo hermanas, por acá. sí, una de las hermanas que está viva es melliza, es media conmigo. Yo nací con esa hermana y la otra es la menor. Los hermanos, el hermano que papá adoptó murió. Los otros 3 estamos vivos. ¿Qué les cuento? Pues yo estudié ahí en la ciudad de Santa Marta en un colegio que se llama Liceo Celedón. Cuando terminé, salí a la ciudad de Bogotá, la capital, a estudiar. Allí estudié electromecánica, porque bueno, el asunto de la universidad, los medios no estaban como para eso, pero estudié en un instituto, esa es una entidad del Estado, se llama Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En este momento hace muchos cursos online y se pueden conectar con el SENA desde cualquier lugar, de cualquier ciudad del área Sudamérica Noroeste, sin ningún problema, hacer cursos cortos, 40 horas, se aprenden muchas cositas. Yo estudié durante 2 años presencial, en esa época no existía online, y después que salí de allí, del SENA, nos contrataron a 2 compañeros y a mí para instalar la primera planta de la isla de Providencia. Allí estuvimos unos 3 meses, montamos la planta,
Bueno, eso fue algo apoteósico, pues, en aquel momento, porque tenían una planta que estaba en la playa hacía 11 años. Nos tocó, eh, bueno, meterle calor y una cantidad de cosas porque ya estaba bastante húmeda, pero por fin la pusimos a funcionar. Mientras la planta se secaba, nosotros hicimos las instalaciones de los postes y el alumbrado público. Después de que terminé, me vine otra vez para la ciudad de Bogotá, o a Santa Marta, me volví a Santa Marta y me casé con una compañera del colegio. Tuvimos tres hijos, nos trasladamos a Bogotá, tuvimos tres hijos y ya mis hijos son bastante mayores. Puedo decirles que mi nieta mayor tiene 23 años aproximadamente y mi hijo mayor tiene 53 años. La menor tiene 46, cumple Wow. ahorita. Entonces todos ya son grandecitos. Pues nosotros, la verdad, papá era una persona muy humilde, era pues, yo no sé si ustedes han oído hablar de los paisas en Colombia, son unas personas andariegas. Papá salió de su casa a los 10 años, 10 11 12 años, conoció a mamá por acá, por la costa y bueno, se fueron y tuvieron esa cantidad de hijos. Así que nosotros, pues, papá nos enseñó mucho a todos que debíamos superarnos, ¿no? Porque él no pudo hacerlo. Y bueno, eso nos lo metió en la cabeza y todos fuimos superándonos realmente por nuestros propios medios. Y así fuimos a la universidad y bueno, y eso mismo le enseñamos a nuestros hijos. Pero ya no, a ellos no les ha tocado todo lo que nos tocó a nosotros, porque nosotros ya le ayudamos a todos ellos. Creo que sí. Yo me separé de mi esposa, de mi primera esposa, y me casé de nuevo 17 años después de estar separado con una mujer muy especial. Imagino. Es la que vive ahorita conmigo. No tenemos hijos. Ella tiene un hijo ya de 40 años y yo la traje a la iglesia y la bauticé y nos casamos y nos sellamos en el templo. Qué hermosa historia. Eh, bueno, los hijos, los varones están en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, en el estado de Florida. Uno vive en Fort Lauderdale y el otro vive en Orlando. El mayor tiene cuatro hijos. Eh, Mi nieta mayor, hija de él, estudia en Argentina. Los otros dos están en Estados Unidos. Los otros tres, el último tiene unos 9 años. Los otros sí ya tienen 18 y 17. Ya terminaron su high school y la cosa, y ese tipo de cosas. Están allá hace como unos 9 años, la edad del niño pequeño. El otro sí es ciudadano norteamericano. Vive hace mucho tiempo allá. Y la menor es una niña que es pues mi adoración y es, bueno, es mi niña. Ya no es tan niña, pero yo sigo siendo su papito también. Claro que sí. Entonces, ella es el nieto que comparto porque los otros están por fuera. Ese es el nieto tiene 6 añitos y nos tiene aquí pues como bobos. Hacemos lo que él diga y mi hija está aquí en Bogotá. Ella sí está muy aquí, muy cerca. Los otros muchachos sí están haciendo su vida allá en Estados Unidos. Muy bien, hermano Jaime. Muchas gracias ¿Qué? por darnos esta interesante historia. Me dice entonces que vivió ¿Dónde viví? 17 años con su primera esposa y después 17 años después conoce
a Sí, tu sí, actual esposa, ¿verdad? así fue. 17, viví 17 años con mi primera esposa, duré soltero, viudo 17 años y ahora tengo 20 años de estar viviendo con mi esposa, mi nueva esposa. Mire qué interesante, muchas gracias. Y me cuenta que también cuando estudió en Bogotá, estudió ingeniería civil. Ah, sí, bueno, después de haber salido de bachillerato, como a los 7 años de haber salido, ya mi hijo menor, o sea, el segundo de mis hijos, de los tres, él nació cuando yo entré a la universidad. Entonces, yo entré 7 años después de haber salido de bachillerato y comencé a estudiar ingeniería civil. Terminé y bueno, ejercí bastante tiempo. En este momento, más bien poco, bueno, realmente nada, diría yo, porque hasta hace unos añitos tenía por ahí algunas cositas que hacer. Sé que te pedían conceptos y tipo de cosas de esas. Pero sí, terminé en la universidad ingeniería civil. Muy bien, muy bien. Am, por, ¿En qué tiempo, hermano Jaime, conoce la iglesia? Bueno, yo conocí la iglesia, ya tenía 53 años cuando me bauticé. O sea que tengo 23 años de ser miembro y bueno, habiendo conocido la iglesia a esa edad, no tuve la oportunidad de ser misionero, me hubiera gustado, pero he sido misionero de servicio muchas veces. ¿Cuántas He veces? sido más o menos 5 veces. Muy bien. He servido en ese tiempo más o menos 8 años. En este momento la verdad, pedí que me relevaran hace como, caramba, hace como un año, pero sigo todavía como haciendo, estuve en soporte la última vez y sigo todavía haciendo soporte. Por ahí me llaman, hermano, que el hermano de Perú, que el hermano, entonces, pues estoy ahí. Y, pero sí he servido y siempre he servido en tecnología. Me gusta la tecnología. Sí, la primera vez estuve como capacitando, pero nosotros enseñamos a usar el programa ese tiempo era Team. A esos, como estuvimos enseñándoselo con una hermana, entonces decidieron que por qué no me pasaba tecnología. Mm, Así que por ahí comencé y siempre que entro a hacer una misión, regularmente lo hago en tecnología. Pues de todos modos, pues yo tengo unos conocimientos técnicos y me queda fácil. muy bien, muy bien. Qué bueno conocerle esa parte. ¿Cómo, am, siendo de Colombia, tengo unas frases? Usted me dice si las puede completar o no, ¿verdad? Allá hay una frase que dice, no me abra los ojos. Sí, no me abre los ojos. Que no me abre los ojos que... ¿No le voy? ¿cómo le digo? No me abre los ojos que no le voy a echar gotas. Muy bien, esa es la frase que se usa ahí, ¿verdad? Hay otra frase que dice, con hambre, Me recuerdo. Con hambre no hay un mal pan. muy bien, esa también es otra frase de Colombia. Y otra que pude ver es, el que nace para tamal, Dice que el tamal se envuelve en unas hojas, ¿no? Entonces, que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. esa es otra frase, muy bien. Entonces eso es un buen colombiano. Hermano, ¿cómo se inicia en historia familiar?
sabiendo que conoció la iglesia a sus 53 años? Bueno, hermano, imagínese que papá cuando murió, hablaba mucho, él siempre hablaba de una hermana que se llamaba como una hermana nuestra, se llamaba Anatilde. Ujú. Cuando murió, él llamaba a Anatilde y nosotros Ok, pensamos que era mi hermana, ok, pero no era mi hermana, era su hermana, ok. la hermana de él. Entonces, bueno, eso me quedó ahí. Yo no era miembro, porque eso fue como, papá murió como en el año 94. Y cuando entré a la iglesia, pues nosotros yo no conocí a los abuelos, yo no conocí tíos, yo no conocí nada porque era el hijo menor. Los dos o tres mayores, esos sí fueron hasta la tierra de mi papá y conocieron a parte de la familia, pero yo no. Entonces, cuando entré a la iglesia, siempre tenía pendiente esa parte de mi papá, ¿no? De esa hermana. Así que pedí un rollo. Ya cuando sabía cómo era el tejemaneje del asunto, alquilé un rollo. Antes se lo alquilaban, bueno, se lo mandaban a uno y se quedaba en el centro de Family Share de todos modos. En esa época costaba como 7.000 pesos. Y bueno, me metí en el rollo, puse el aparato ese grandote que usábamos y encontré a la hermana. Eso fue pues muy emocionante. Eso fue pues, me hizo llorar encontrar a la tía. Y ya encontrada a la tía, bueno, yo pedí el rollo de México, que era la población donde papá nació. Así que ahí encontré a los abuelos, a los tíos, a una cantidad de personas. Bueno, mire, esa foto que está por allí es la foto de mi papá. Claro que le pusimos colores ahí con el hijo de mi esposa, que es diseñador gráfico. Entonces, él la coloreó así toda chévere. Ese es mi papá. Él trabajaba con la policía por mucho tiempo y, y estaba allí uniformado y se tomó su foto. No tengo fotos realmente de mis ancestros, ¿no? Porque no hubo forma. Papá tenía una maleta, un maleta, no, un baúl, pero cuando murió, eso quedó ahí y mi hermana, cuando yo fui a ver qué pasó con el baúl, regaló el baúl, no sé qué hizo con todo lo que estaba dentro, porque papá era una persona que anotaba todo y todo lo tenía ahí, pero bueno, se perdió esa información porque yo, pues realmente en aquella época que murió, yo no me interesaba por esto, ¿no? Entonces cuando ya me interesó la cosa y sabía que papá tenía esa información ahí, ya el baúl no existía. Oh, Entonces me perdí de todo eso, lástima. Pero así es, así fue como pasó. muy bien. Y desde los 53 años que se bautiza a esta fecha que tiene 23, ¿cómo le ha ido haciendo historia familiar? Buscando a Ah, su... no, hermano, eso me ha ido muy bien. Yo, de todos modos, he aprendido mucho, ¿no? En medio de las misiones, a pesar de que no he estado ligado directamente con la parte de Family Shares, porque en Family Shares realmente he estado digamos, tratando de reparar computadores online, instalando los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos actuales los instalamos en toda el área. Y, pero bueno, en medio de eso hay muchos misioneros y están metidos todos en eso y he aprendido bastante. De hecho, ahorita que estoy de líder de historia familiar del barrio,
estoy haciendo como una capacitación de todo el menú, de cada clase es una de las partes del menú. Entonces, estamos en eso. Y sí, me ha ido muy bien, hermano. Yo inclusive he encontrado recientemente, bueno, me dañaron la historia, me dañaron el árbol y voy a averiguar quién es y resulta que es un sobrino, es un, es un hijo, es un nieto de una de mis tías, de hermanas de mamá. Y me mencionó a mi papá como pues el hombre que desapareció. Siempre se acuerdan de ese tío. Entonces él se confundió con mi hermano y su tío abuelo y dañó el árbol, pero bueno, yo lo reparé y estamos en contacto. Y además me he encontrado con mucha gente por el lado de mamá, por el lado del abuelo más bien, del abuelo, o sea, el papá de mamá, porque no he podido encontrar a la abuela. Tengo años buscando a la abuela y no he podido, me va a tocar ir hasta allá, hasta la región, porque ahí tengo esa parte como frenada. Pero sí tengo muchas generaciones, personas que se han adherido a mi árbol y estamos por allá como en el año 1400 y algo. Wow. Muy bien. ¿Por qué le gustaría encontrar a su abuela materna? Bueno, eso es algo que no me deja tranquilo. A veces me da la impresión de que la abuela insiste, pero yo siempre la estoy buscando, siempre la estoy buscando. Pero he hecho muchas maneras. De pronto es que no tengo la información eh, muy clara, porque ella murió muy joven. Mi mamá quedó muy niña y la crió una señora que la conocí cuando yo tenía como unos 14 años. Fui hasta allá y conocí a la señora, pero ya tenía Alzheimer y ya tenía sus años. Ella le decía madrina, pero no sé más nada. Va a tocar ir hasta allá, porque yo de pronto, ella dice que que ella se llamaba Dominga, y bueno, supongo que es Romero, porque mamá tiene su segundo apellido Romero. Ella me hablaba mucho de su mamá, que era una señora muy bonita, que era una morena bien bonita, pero como le digo, yo no era miembro, estas cosas no me interesaban, para mí eran como historias. Entonces, la abuela es la única que me hace falta para completar ese árbol que quiero. Y va a tocar ir hasta allá, porque yo creo que la voy a encontrar, estoy seguro, 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 pero no la he podido, y no hay muchos registros de allá, entonces por eso creo que va a tocar ir personalmente a averiguar cómo puedo hacer. ¿Qué Pero ciudad sí, la o qué abuela, y hay región? veces y hay días en que se me mete en la cabeza la abuela, y vuelvo y retomo la cosa, pero no, doy vueltas y vueltas y no la localizo. Hermana Betty Castro, ¿usted está levantando la mano? Hermana Betty Castro es de Nicaragua. Yo serví en Nicaragua y desde que yo serví, ella ya ha trabajado historia familiar. Tiene muchos años de trabajar historia familiar. Y yo serví la misión hace como 30 años. Nosotros Nosotros estamos estamos pensando pensando con con mi mi esposa esposa ir a una, perdón, perdón, ¿qué otro aquí? Ir a una misión. Bueno, vamos a hacerlo, sino que faltan algunos detalles para que nos podamos ir tranquilos. me Pero imagino. sí, vamos a hacerla. Inicialmente estábamos pensando en ir a Bolivia, pero ahora como tenemos templo en Barranquilla, es posible que nos vayamos a Barranquilla.
pero Ya de creo, pronto no sí. sabemos, pero sí Muy vamos a bien, hacer la misión. muy bien. Hermana Betty Castro ya pudo activar su micrófono. ¿Quiere agregar Sí, sí, ya algo? lo reactivé. ¿Escuchas? Sí, sí le Sí, escuchamos, escuchamos. hermano. No. Ok. Bien, En primer lugar, él debe de ejercer fe. Fe activa, positiva. Orar de manera positiva. Confianza, porque el Señor nos ha dado esta obra y ejercitamos fe. Yo, sin conocer a nadie, he hecho cantidad de obra vicaria por muchos de nuestros familiares, porque yo no los conocí, a nadie, a nadie. Y ya tengo hasta la séptima generación. Y estoy en busca, he ido hasta Costa Rica, a Honduras, 3, 4 veces. Y he encontrado la voz del Señor, que sí, Él nos ha dado esta responsabilidad. Solo únicos somos nosotros. Podemos hacerlo. Confíe, no importa lo que se tenga que gastar, pero que hay que, hay que ejercer fe. El Señor le va a dar el nombre, ir al cementerio, ir al, a la iglesia católica y usted lo va a encontrar, hermano. Sea positivo. No, Y yo ella estoy seguro misma que voy a ore, encontrarla. ella misma se le puede dar el nombre y todo. Ella misma, su abuelita, se le puede revelar por el deseo sincero que usted quiere hacer esa obra. ¿Ok? Sí, Yo sí, le claro. testifico que le encontrará, que necesitamos ejercer fe. Lo he experimentado en mi propia familia. Ya le digo, sé que Jesucristo esto lo preparó para el bienestar de la unión familiar, el eslabón de nuestros ancestros. muchas Mis gracias. padres no estuvieron juntos, pero ahí están, ya los uní. Entonces sí, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Gracias, hermano. hermana Betty. Gracias por Amén. su consejo. Amén. Muy bien, hermano Jaime. Actualmente, pues bueno, usted ha tenido algunos llamamientos en historia familiar y pues como Stephanie, vení, ve consultor, que ¿verdad? Y no toda esta escucho ahora parte. nada. Pero actualmente también trabaja como sellador en el templo. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, hermano, eso yo no me esperaba ser sellador. Yo apenas soñaba, pero estaba trabajando como obrero en el templo con mi esposa y teníamos a un presidente de Estados Unidos. Él se fue en el mes de octubre y llegó el nuevo presidente. El nuevo presidente, pues, era amigo mío y un día me llamó, o sea, un mes, por ahí tenía el un mes de estar allá cuando me llamó y me dijo que tenía que hablar conmigo en una entrevista. Entonces yo, bueno, ese día cayó un aguacero de esos bien bravo, me mojé todito. Bueno, me llamó por segunda vez y me dijo, Jaime, dile a Lucero que venga. Ella puede venir. Entonces yo, claro, le dije a Lucero y ella pidió su permiso y se vino. Bueno, yo llegué y ahí les pedí el favor de que me secaran la ropa en la lavandería porque quedé empapado. Luego llegó Lucero, él me entrevistó, bueno, la entrevista esa regular y, y luego hice sentar a Lucero. Y, y fue cuando me dijo que me habían llamado como sellador. Entonces me apartó bueno, eso fue un momento muy, ¿cómo le diría yo? Muy emotivo, porque yo inclusive es, le iba a pedir a él, al presidente, no sé, como unos 15 días antes, yo le había dicho, le estaba pensando porque todavía estaba como breve, apenas teníamos como un año y, y siempre estuve como coordinador y de todo haciendo ahí.
y no sabía cómo era el asunto de los selladores. Y le iba a pedir a él que por qué no me asignaba. Yo pensé que eso era, así como me ponía, no sé, eh, de, de oficiante en una investidura, pues también era el sellador la misma cosa. Pero no se lo dije, fíjese, no le pregunté ni nada. Y seguía con mi, de modo que cuando me llamaron, es que yo sellador, entonces parece que el hermano, el presidente anterior, el que estaba, fue quien hizo la Sugerente. solicitud. Pero es muy, ser sellador es, bueno, es algo muy especial. Allí en la sala de sellamiento, ayer, ayer fue que estuvimos, que yo les decía que ayer antes de ayer, que las ordenanzas se sienten es cuando se hacen con reverencia. Yo soy muy reverente eso con mis ordenanzas. Hago una ordenanza de fallecidos de la misma forma como hago una de vivos. Igualito. Yo siento que allí están. Creo que ahí están las personas y me dirijo a ellas como si estuvieran ahí. Entonces, la ordenanza, la persona siente el espíritu y hay algunas personas que dicen que vieron al abuelo, que vieron allá en la esquina a las personas que estaban sellándose, que los vieron ahí, que yo nunca he visto nada, hermano. He sentido, mientras se está sellando, no sé, de pronto sientes como que te enternece, se te salen las lágrimas y la voz se quiebra, pero es porque allí están esas personas. Yo estoy seguro de eso. Entonces, eso es una bendición, ser sellador, es algo muy especial. Yo he pasado por muchos llamamientos y como obrero he estado en todas las ordenanzas, pero la mayor ordenanza es esa. Allí se siente todas las emociones que usted quiera, se sienten en la sala. Seguro que sí. Muchas gracias, hermano. Quisiera contarnos alguna historia significativa en su vida en cuanto a historia familiar. Bueno, ¿qué le digo yo, hermano? A mí, de todas las cosas que me han parecido bien bonitas, es, es esa, de haber encontrado a mi tía. Haber encontrado a mi tía ha sido la experiencia más bonita que he tenido en historia familiar. Cada vez que encuentras a un familiar, a una persona, sientes eso, pero, pero con la tía fue lo más especial. Tal vez porque fue la primera persona que encontré. Para mí eso era nuevo y, y, y bueno, hablamos siempre de que sentimos el espíritu de Elías. Bueno, Elías estuvo ahí conmigo ese día, todo el tiempo. Y otra cosa que nos encanta es de pronto ayudar a las personas, ayudar a las personas con su árbol. Siempre hemos estado trabajando allí. De hecho, en este momento estamos con mi esposa como consultores en el Centro de Family Shares del templo. Y aquí en el barrio también somos consultores y yo soy el líder de historia familiar. Entonces, la verdad es que, o sea, todas las cosas que se hacen en Family Shares con el árbol, todas son realmente significativas. Cada vez que encontramos a alguien, es como, parece una nueva experiencia a pesar de que se repita lo mismo, porque siempre es emotivo. A veces
Para mí, esas personas, esos antepasados, son personas, no son tarjetas. Entonces, son parte de mi familia. Y, y hacer esa obra vicaria es bastante significativa, importante y emotiva. Claro que sí. Al hacer su historia familiar, hermano Jaime, y conocer a sus antepasados por medio de los documentos, ¿qué cosas piensa que usted ha heredado de ellos? Bueno, hermano, les voy a ser sincero. Yo creo que todo lo he heredado de mis padres. No sé de dónde lo heredaron ellos, pero posiblemente viene de mis ancestros. Pero cuando estoy haciendo historia familiar, la verdad, yo no me preocupo. Yo no me preocupo si yo tengo en mi historia familiar, y de hecho los tengo, personas con algunos títulos, condes, como príncipes, como, bueno, gobernadores, capitanes. Eso no me preocupa. Yo hago la historia familiar para tener un árbol y poder hacer las ordenanzas por todas las personas del árbol. Eso sí me preocupa, hacer las ordenanzas. Pero, ¿quiénes son? Realmente, yo pienso que del otro lado del velo no tenemos ningún nivel de importancia, todos somos iguales. No vamos a tener allí al conde de Montecristo ni al capitán de no. Pienso que eso se consiguió aquí en la tierra, pero al otro lado del velo no creo que haya distinciones, porque si no, no tendría sentido. No tendría sentido en todo lo que creemos si vamos a pensar que allá vamos a tener estas personas. No sé, no me preocupa eso. Yo sé que hay muchas personas que hacen su árbol y de hecho, pues lo vemos allá en el centro de Family Search y a veces se enorgullecen, por decirlo así, de que no, mira, esta princesa japonesa, resulta que es de mi genealogía. Entonces yo no le doy importancia a eso, hermano. Muy bien, muy Los bien. títulos, los títulos de las personas que están en mi genealogía no me interesan. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jaime, como conoció la iglesia, pues ya tenía una vida. Usted, ¿cómo el templo y la historia familiar han cambiado su vida? Bueno, hermano, eh, 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 el templo, el templo cambia la vida de las personas cuando sirven allí. Nosotros asistíamos al templo, yo diría que regularmente, hasta que se nos dio porque, bueno, parecía que ser obrero era una cosa del otro mundo, que era un complique. Pero un día hablamos con un presidente de templo. No, señor, lo que hay que hacer es esto. De hecho, él hizo toda la diligencia. Ya habló con el obispo, con el presidente de Estaca y nos dijo, hoy tienen una entrevista. Y nos quedamos ahí. Entonces, sí, la vida de las personas cambia, porque se piensa de una diferente manera. Yo soy una persona así como grosero, es decir grosería, ¿no? Nací en ese medio y a veces se me salen, pero de solo pensar que, que digamos, estando en el templo, tú vas cambiando, ¿no? Vas cambiando poco a poco, pero vas cambiando. El templo tiene
particularidad. Estar en el templo también nos separa del mundo. Cuando estamos en el templo no nos acordamos, ni siquiera hace frío, ni sabemos si afuera está lloviendo, no sabemos nada. Estamos dentro en otro mundo. Estamos seguros de que el Señor está allí y que estamos haciendo la labor más bonita que se puede hacer. Eh, Cualquier otra, fuera o dentro del templo, lo que haga uno en el templo es muy bonito. Tiene un fin eterno. Sabemos que estamos haciendo lo mejor, pero sí cambia a las personas, seguras, con toda seguridad. Bien. ¿Cada cuánto asiste al templo, hermano Jaime? ¿Cómo? ¿Cada cuánto asiste al templo? A mí está mi papelito. Bueno, hermano Murphy, nosotros estamos, eh, no, para limpiar. Vamos los martes, yo estoy en la mañana, bueno, mi esposa está como obrera y yo estoy como sellador en la mañana. Y en la tarde nos quedamos en el centro de Family Source, atendiéndolo. Yo estuve de coordinador del centro hasta hace como un par de meses, porque el hermano que estaba a cargo salió a una misión, entonces me encargaron del centro, duré como año y medio en eso, pero ya él llegó, entonces retomó su dirección y ya ahí lo dejamos más o menos organizado con todos los consultores y ese tipo de cosas que había. Y vamos, bueno, cada vez que de pronto el barrio va, ahora ya vamos a tener como un compromiso que nos hicimos aquí con mi esposa, de ir otro día al templo, pero a hacer nuestras ordenanzas. Entonces vamos a estar todo el día en el templo. Ahorita estamos pensando, lo que pasa es que ya lo teníamos como planeado, pero me tocó que me hicieran una operación y se perdió la cosa. Pero ya estoy y estamos retomando otra vez porque queremos estar yendo los jueves. Pero sí, ir al templo, desafortunadamente, pues las personas no tienen el tiempo para estar allí, pero si ojalá uno pudiera, pues nosotros desearíamos vivir cerca del templo. Estamos en eso, no crea que no estamos intentándolo, Claro. porque eso nos permite ir cada vez que nos dé la gana. Es Porque es cierto. que a veces el desplazamiento y tener que alguna cosa pendiente, ese tipo de cosas lo frenan a uno un poquito. Pero sí vamos todos los martes, sin perder uno. Muy A bien, veces muy de bien. pronto, por alguna circunstancia de salud, podemos dejar de ir, pero eso es una vez por allá cada año. Muy bien, hermano Jaime, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Hay un hermano que dice, hermano, ¿qué es lo más sorprendente que usted encontró, que usted ha encontrado entre sus antepasados? Si lo puede compartir con nosotros. ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué le digo yo, hermano? ¿Qué me ha sorprendido más? Saber, por ejemplo, cuando estaba haciendo la historia familiar por mis tíos, me sorprendió mucho, que porque eran muchos, eran como unos 12, todos eran agricultores, los varones, eh, y a todos los asesinaron, hermano, excepto uno, pero fue en la época de la violencia. Aquí hubo una época que se llamó de la violencia, en donde había dos partidos políticos, conservadores y liberales. Y porque eso fue reciente realmente. Los tíos murieron
en los años, entre los años por ahí 30 y 40 y 50 y pico. O sea, una cosa reciente, de 1900. Pero yo, cuando comencé a encontrarlos, asesinado, asesinado, asesinado. Y, y fue eso, fue la época, ¿no? Era una época y ellos vivían en el sitio donde pues la pelea era bien cruda, pero parece que, eh, como le digo yo, no se dejaban amilanar. Creo que eso fue lo que pasó. Y yo creo que unos 7 tíos Wow. fueron asesinados. Eso lo ponían en el acta los sacerdotes, en el acta de defunción, asesinado. No dan ninguna explicación, pero creo que fue eso. Creo que fue eso porque pues, eh, si eran como mi papá, eran unos tipos tranquilos, pero seguro defendían mucho su tierra. Seguro que sí. Y entonces eso me sorprendió, hermano, de saber de ese tipo de cosas, porque a veces nosotros eh, decíamos ahorita que enarbolamos una bandera cada vez que encontramos a algún familiar que resultó que era un conde o era, no sé, pero nos quedamos callados cuando pasan cosas como esta. Encontrar a 7 tíos que asesinaron. Yo podía pensar que eran los malos, pero no me da vergüenza decirlo. Se me mataron. Algún día me voy a enterar de qué pasó. Pero la historia familiar es eso. Encontrar, para mí, es contar mis parientes y hacer sus ordenanzas. No me interesa qué hicieron. Pero seguro fueron hombres muy valientes que defendieron Sí, su tierra. yo creo. Eso. Muy bien. Hermano Jaime, ha sido un gusto tenerle con nosotros esta noche. El tiempo no lo podemos detener. Tengo dos preguntas para finalizar. Una, acá en este grupo tenemos personas que están iniciando la historia familiar. Tenemos algunos otros que han avanzado mucho. Tenemos algunos otros que se han detenido en su historia familiar por diferentes circunstancias. Algunos que ni tan solo pueden comprender dónde empezar o dónde seguir. ¿Qué consejos nos daría usted? Bueno, yo creo para las personas, yo creo que regularmente las personas se interesan por hacer su árbol, pero a veces les da como temor porque desconocen la manera de iniciarlo. Entonces yo creo que no deben tener ningún temor en acercarse a un centro de Family Search y con un consultor o uno de los miembros de su barrio. Cualquiera puede ayudarle a iniciar su historia familiar. Lo importante para iniciar la historia familiar, pues digamos con la guía de un consultor, es que sea solo eso, una guía, no que el consultor le haga la historia. Porque si el consultor le hace la historia, ahora, no sé, a mí me da la impresión de que eso no tiene mucho mérito. Lo importante de hacer la historia familiar es que nosotros ayudemos a las personas, porque es cuando se siente el espíritu de Elías. Nunca lo van a hacer si un consultor se los hace. Los consultores se equivocan muchas veces, muchísimas veces. Eso nos damos cuenta cuando van por allá, vamos a arreglar alguna cuenta. Entonces, cuando uno hace la cuenta, cuando uno, bueno, hay muchas personas que no saben manejar un computador, porque las hay en cantidades, que no saben manejar. No, hermano, es que yo no sé, pero quiere aprender, bueno, entonces primero vamos a enseñarle cómo se maneja el computador. Eso es lo que yo hago. Venga, hermano, siéntese aquí. Mire, la ñ se saca de aquí.
esto se hace aquí, vaya escribiendo. Y, y es la manera, yo creo que podemos decirle a las personas que no han iniciado su árbol que cuando lo hagan por sí mismos, que siempre tengan la ayuda de alguien que sabe, pero que lo vayan haciendo, no importa que se demoren. Y eso tenemos un milenio para terminarlo. No tenemos afanes con eso. Claro que Pero sí. sí es importante que cada uno la haga. Cuando ya la tengan adelantada, entonces es cuando se van a emocionar, porque ahí es donde está el asunto, ¿no? Cuando ya tenemos un árbol con, siquiera con 10 personas, ya no queremos parar, ya queremos dedicarle el tiempo a eso. Hay ocasiones en que se enfrían porque no encuentran a alguien, porque que no, que nunca se, ahorita hablaba la hermana Betty Castro. la hermana Betty, hablaba de la fe de todo, que cuando uno tiene el deseo, ese ancestro se comunica con uno, ese antepasado de alguna forma lo hace. Y eso es lo que hay que tener. Fe y mucho deseo de hacer el algo. No puede, no, nunca se den por vencido. Si nosotros tenemos, lo que tiene un árbol son ramas. Si no encontramos por una rama, vamos por la otra y por la otra. Cuando sea el momento, encontraremos la rama que estamos buscando. Si no hubiera pensado así, yo no tuviera nada. Porque no encuentro a la abuela. No, la abuela está ahí. Ella algún día me dirá qué hay que hacer. Pero ya sabe que todos los demás están ahí. Entonces Gracias. no se cansen. Muchas gracias, hermano Jaime. Hay dos manos levantadas. Hermana Karina de Perú y el hermano Wilson de Panamá. Hermana Karina, ¿tiene alguna pregunta? Solo tiene su micrófono apagado. Tiene que encenderlo. Ahora sí. No es una pregunta, sino quería contarle lo que pasé hoy día y comparto lo que dice el hermanito Jaime Bedoya. En verdad, el estar en historia familiar es perseverancia y no rendirse en cuanto a cualquier momento o cosas que pasen en el momento de hacer historia familiar cuando uno ingresa a personas. Justamente estoy muy feliz porque acabo de llegar del templo, estuve con mis padres, hoy día sellé a mi hermana. Mis padres se sellaron a mi hermana que es fallecida, yo representé a mi hermana Patricia y mi hermano y mi tío que es parte de mi papá, faltaba sellarse a sus padres y mi papá representó eso. Fue un día muy especial, hermano, porque yo recuerdo que si no hubiera sido con la ayuda del hermano Jorge Acevedo, que estuve haciendo desde el día lunes para poder hacer todo eso, gracias a él también pude hacer muchas cosas y poder avanzar. Solamente me faltaba imprimir la tarjeta, lo cual no lo pude hacer en casa. Pero ayer, hoy día entré a historia familiar para poder imprimir y no se podía hacerlo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Pero yo ya lo había mandado para hacerlo, ya reservado para imprimirlo. Y empecé a orar, hermano, y a orar, pero yo no pude hacer las ordenanzas de sellamientos vicarios vivos, por lo que no había, las personas de registro no estaban durante la mañana, pero avanzamos con historia familiar en la tarde para imprimir y en la mañana hicimos todo lo que era ordenanza de sellamientos y entramos a sesión. Hicimos todo de nuestras familias, pero cuando yo eso de las 2 de la tarde bajé rápido para poder hacer las ordenanzas de vicarios no vivos, entonces yo agarré y le dije, ¿no? Que me ayudaran a poder imprimir. Primero yo quise imprimirlo, pero no podía hacerlo. Tenía que ser directo de mi papá. No entraba su correo, o sea, su contraseña, ni tampoco de de ayudas para las personas, no por medio de mi familia, decir nada. Yo decía, qué raro, pero la tarjeta estaba ahí para imprimir nomás. Yo decía, no.
Me puse en otra, me ayudaron, me hicieron otra computadora, y nada, y nada, y nada, hasta que yo hablé con el hermano Robert, que estaba ahí en servicio, y eran como 5 hermanos, y le explico lo que yo había hecho, lo que había pasado. Y hermana me dice, vamos a ver, hermano, entró en otras personas, pero ya no por identificación, sino por nombre de mi papá con su cédula de miembro. Hermano, cuando entramos, salió el nombre de mi papá de historia familiar y ahí estaba la tarjeta, hermano, para imprimir. Fue algo que nunca pensé sentir tanto gozo. Me eché a llorar, hermano, y dije, Señor, gracias por poder ayudarme. Y le agradecí mucho al hermano Robert. Y yo dije, no, yo no me voy a rendir. Estuve como una hora perseverando, pero dije, no, me tengo que tener la tarjeta y tengo que hacer que mi papá lo haga esta tarjeta. Y así fue, hermano, se hizo. Inclusive también para mi hermana, ¿no? Mi papá no trabaja mucho en su historia familiar, pero yo sí personalmente estoy trabajando bastante. Y yo a eso también había imprimido 20 tarjetas, lo cual de sellamiento las imprimí en las tardes y también las culminé. Y cuando estaba en registro también había un poco de obstáculo, pero al final se pudo hacer la ordenanza. Y yo estoy muy agradecida que cuando sé que cuando uno persevera y uno desea hacerlos con mucho amor por nuestros antepasados, y testifico de ello y comparto también como el hermano Jaime Bedoya lo dice, en verdad. Es un constante meta tras metas, y es un gozo inmenso, hermano. Yo agradezco y al Señor de poder conocer este hermoso evangelio, de poder trabajar en ello. A mí me trae felicidad y mi testimonio crece más. Y esto lo comparto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Amén. hermana Karina, por su Amén. experiencia y estamos contentos que haya podido tocar el cielo hoy. Gracias por compartirlo. Bueno, Wilson, Muy buenas noches para todos. Gracias, hermano Sopoypa, y gusto en saludarlo. igualmente. Estimado hermano y paisano Jaime Bedoya, gusto en conocerlo, así sea por aquí. Gracias, hermano. Siento ese acento como costeño, Sí, señor. como costeño. ¿Está en Sí, Barranquilla? sí. ¿Está en Barranquilla? En Santa Marta. Bueno, ya Bueno, en Barranquilla, como yo sé en del tiempo Barranquilla. que ya estamos, ok, Creo que prendí mi cámara. como A ver. tenemos poco tiempo, entonces yo quisiera solamente preguntarle a usted por su contacto y yo lo llamaría luego para conversar porque me parece una persona muy Gracias. querida y muy buena persona. Así que quiero aprender más de historia familiar con ustedes. Listo, hermano Wilson. Yo le paso el contacto, hermano Wilson, y yo le paso al hermano Jaime el contacto. ¿Sí? Ok. Bueno, muy amable y gusto en conocerlo. Lo Totalmente, mismo, hermano hermano Wilson. Wilson. Hermano Jaime, para finalizar, ¿podría usted compartir su testimonio con nosotros? Apague. Gracias. Bueno, yo sé, hermanos, que el templo es la casa del Señor. Él está allí, literalmente está allí. Yo sé que Él vive. Sé que nuestro profeta Russell M. Nelson es quien dirige esta iglesia, pero bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que en el templo se viven las mejores experiencias que tengamos en nuestra vida como miembros de esta iglesia. También sé que cuando le servimos al Señor, Él siempre también está a nuestro servicio. Siempre contamos con Él en cualquier evento, hermanos, en cualquiera. Yo he tenido ya más de un evento y siempre el Señor está allí. Pero estoy seguro de que es porque le estoy sirviendo y le sirvo con amor y con el deseo de que todo lo que haga pues, esté de acuerdo con su doctrina. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero. También sé que todas las personas que son nuestros líderes
son llamados por Dios. Y ellos están ahí porque el Señor los escogió. Y comparto esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Jaime, ha sido Amén. un honor escucharle esta noche. Mi respeto para usted. Gracias por su ejemplo. Me encanta saber que en cualquier momento podemos, de nuestras vidas, podemos conocer el Evangelio y aún así impactar la vida de muchos. Gracias por su ejemplo, especialmente por am, su llamamiento como sellador. Gracias por esas experiencias que nos contó esta noche. Deseamos que su salud esté muy bien y que siga bendiciendo la vida de muchos en Colombia. Cuando se quieran venir a sellar aquí a Colombia, no olviden decirle al secretario que necesitan sellarse con el sellador Jaime Bedoya. Así lo haremos. Así lo haremos. Muchas gracias. Muy Gracias, bien. niños. Gracias a todos ustedes por escucharme. Un gusto. ¿Hay alguien de los presentes que tiene alguna pregunta para el hermano? Tenemos un tiempecito o si quiere agradecerle a él por su historia. Yo sí agradecerle de verdad porque en verdad cada persona siempre tiene una historia diferente y, y es emocionante, ¿no? Eh, ayuda mucho a poder fortalecer, a poder comprender también de que a veces tenemos también familiares que no podemos encontrar, ¿no? Y como dijo la hermanita Betty, esa invitación que nos hace, ¿no? De poder ser perseverantes, ser constantes y tener paciencia. Porque de que existieron, existieron, de tal manera que en algún momento vamos a tener la bendición de poder encontrarlos. Yo no sé si el Señor permite que eso ocurra para darle más emoción a nuestro testimonio, para poder disfrutar mejor. No sé cómo Él trabaja, ¿no? Pero su plan es perfecto. Y gracias de verdad, hermano Jaime Bedoya, por esta entrevista y sobre todo por su testimonio y sobre todo por tanto tiempo, ¿no? Que ha invertido con mucha sabiduría en la obra del Señor, ¿no? Sirviéndolo de la mejor manera. Gracias de verdad. Gracias, hermano Jorge. Gracias a usted, hermano Jorge. Tenemos a hermana Mayra González de Panamá. Buenas noches. Gracias, hermano Bedoya, por su experiencia, por compartir esas realmente muy edificantes eh, y toda la historia que ha contado y sus experiencias han sido maravillosas. Quiero agradecerle mucho por eso. Y usted es misionera en Family Ser. Yo Sí, también soy hermano. misionera en Family Ser y tengo que ver con soporte, pero atención a los usuarios. Es un gusto conocerle, hermano. Lo mismo, hermana. Muchísimas gracias. La estaré llamando porque a veces necesito un soporte. Cuando estoy en el centro de Family Search, ya con eso no acudo al teléfono de soporte, sino al hermano. Ahí está. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, hermana Chiqui Valladares dice qué bonita su historia, hermano, y su vivencia. Un abrazo fraterno desde Guatemala. Y después Gracias. tenemos muchas gracias, hermano. La hermana Rocío Pérez dice muchas gracias, hermano, por su compartir su historia con nosotros. Hermana Carmela López dice muchas gracias por compartir su historia, hermano Jaime. Hermana Fernanda Morales, creo que es. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y la hermana Mildred de la Peña, qué linda entrevista. Gracias, hermano Bedoya. Gracias, Y hermana Mildred. hermana Irma Cortés dice, gracias, hermano, nuestro testimonio se fortalece con sus experiencias. Y mi padre también escribe y dice, una gran persona, disfrutamos mucho de su historia. Hermana Gracias. Lupita Ugarte dice, muchas gracias, hermano Jaime, por tan bonita historia.
Muy bien. ¿Alguien más? O entonces necesitamos apagar nuestro Zoom esta noche, ¿verdad? Pero hermano Jaime, ha sido un gusto tenerle con nosotros, ¿verdad? Les Muchas invitamos gracias a a ustedes. todos a seguir participando. Cada martes tenemos a una persona invitada, ¿verdad? A las 7 de la noche en horario de México y todos ustedes son invitados, ¿verdad? Para estar. Y hermana Guamán termina diciendo, hermano Bedoya, muchas gracias por compartir este tiempo maravilloso de su vida. Muy bien, entonces, si no hay nadie más para agradecer al hermano Bedoya, vamos a dejar de grabar. Yo le agradezco al hermano Bedoya por su historia, muy inspiradora. Muchas gracias, hermano Bedoya. Para servirles. Nosotros también agradecemos, hermano Bedoya, mi papá y yo, lo instruido que fuimos hoy, sus experiencias nos ayudan a que podamos siempre aspirar a lo más alto que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Estar con nuestra familia eternamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hermanos. Entonces, vamos a